Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la segunda parte del estudio Ven Sígueme de esta semana, que estamos estudiando el libro de Josué, capítulos 1 al 8, 23 y 24. Y vamos a continuar con las muchas cosas interesantes que aprendimos la semana pasada. En la parte 1 de esta semana. Fue súper interesante. Y hoy vamos a hablar más acerca de ya la entrada de los israelitas en las tierras, peleando con los cananeos y tantas cosas más. Yo soy Daniel Ampudia Lazo. Este es el estudio de Ven Sígueme. Bienvenidos. Muy bien, y como les dije, conversamos algunas cosas súper interesantes en la primera parte y hoy continuamos hablando acerca del trato de Josué con el pueblo, de este nuevo profeta, este nuevo Moisés. Y vamos al capítulo 4. Lo último que conversamos en la parte 1 fue de cómo el Señor les estaba dando las instrucciones de lo que deberían hacer para pasar las aguas del Jordán. Esto era para servir varios propósitos. Por un lado tenía un objetivo militar. Los pueblos a los que ellos iban a acechar ahora no se esperaban que ellos pasen por en medio del Jordán, pero así fue. Esto tenía también un sentido espiritual. Ellos iban a ver cómo, así como Dios estuvo con Moisés, estuvo con Josué. Y una vez que hicieron esto, como les dije, con fe, poniendo primero los pies en el agua y después que se abra el Jordán, y ellos pasaron igual que antes, por tierra seca. Ahora vamos a ver cómo fue la reacción del pueblo. Se les pidió condecorar ese día, recordarlo, hicieron algunas prácticas para celebrarlo y vamos al capítulo 4, versículo 14. En aquel día Jehová engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Ok, como les dije, esto tuvo un efecto especial en el pueblo. Y debemos recordar algo. Conversamos ya antes que el pueblo de Israel tuvo que pasar por un proceso de madurar espiritualmente, porque eran cautivos en Egipto y ahora eran un pueblo libre y estaban contaminados de las costumbres de los egipcios y de muchas cosas. Había que implementar una nueva cultura, una religión, prácticas, orden civil, muchas cosas. Y como sabemos, ellos no prosperaron completamente y no aprendieron completamente, de tal forma que la generación adulta que salió de Egipto, no sería la que iba a entrar en las tierras de Canaán, que serían para los israelitas la tierra prometida. Ahora, los que habían sido jóvenes y los que nacieron en el camino eran una nueva generación. Ellos tal vez la mayoría de ellos no habían visto las aguas del Mar Rojo abrirse. Tal vez algunos eran bastante niños y no los recordaban. Y tal vez solamente eran un puñado de ellos los que todavía recordaban haber visto esa experiencia. Y ahora la veían otra vez. Como les decía, y como decían las escrituras, esto hace que fue un engrandecer de Dios para con Josué, y fue el que el pueblo lo reconozcan a él como su profeta. Yo no dejo de pensar que en Conferencia General pasa algo similar. Cuando tenemos un nuevo presidente de la iglesia y lo vemos tomar el púlpito y testificar, hay algo muy, muy especial. Y ojo, son personas que han servido como miembro del Quórum de los 12, a veces como miembros de la primera presidencia por años o aún por décadas, mejor dicho. Y a pesar de todos estos años y de nosotros estar familiarizados con ellos, conocerlos, ser fanáticos tal vez de sus discursos y de su buen trabajo, de su buena labor, que nos llegan al corazón, una vez que ellos son el presidente de la iglesia ahora, es notable que hay un manto superior sobre ellos. Y recibimos un milagro similar a este que recibieron los antiguos israelitas. Yo recuerdo que en la conferencia previa al presidente Nelson ser presidente de la iglesia, ya yo vi en él algo especial, como que se nos estaba preparando.
Y él dio este famoso discurso acerca del día de reposo, que es una delicia. Para mí ese discurso me marcó. Es algo difícil de olvidar. Y él habla de cómo fue asignado por la primera presidencia. Yo recuerdo que esto lo vi aparte. No recuerdo ni dónde fue, pero yo lo vi a él hablar, aparte de la conferencia, mencionando cómo se le había comisionado a hablar de este tema y otras cosas así. Para mí fue increíble la forma en la que él habló ese día. Y más adelante, para la siguiente conferencia, llegar a ser el apóstol más antiguo del Señor, que asume el manto de presidente de la iglesia, fue algo especial. Muy bien, con eso pasemos al capítulo 5 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice lo siguiente: Y cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más ánimo en ellos por causa de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Estas personas, miren que ya habíamos hablado estoy enredado, Rahab en la primera parte, y como ella ya sabía que Dios estaba con los israelitas y lo dice como un testimonio. Aquí vemos cómo en estos otros pueblos inicuos, pueblos que habían llegado a un colmo de iniquidad, por ende Dios había planeado usar a los israelitas para arrasarlos de la tierra. Pero vemos cómo ellos escuchan estos rumores y desfallece su corazón. Y esta es parte de la estrategia que utilizó Dios para ayudar a los israelitas, para que ellos no vayan así nada más a la guerra, como somos gente que viene viajando sin cultura, pero aquí venimos a pelear, sino que ya desde esta etapa se ve cómo Dios prepara el camino para lo que vendría para ellos, infundiendo temor en estos pueblos inicuos. Ahora, ¿cómo se podría aplicar eso a nosotros? Esto me hace pensar, cuando nosotros nos portamos bien, cuando nos esforzamos por hacer las cosas bien, naturalmente la gente siente no miedo o temor, pero sí respeto hacia nosotros. A mí me ha pasado en muchas ocasiones que no falta alguien que bromee diciendo: toma, esto de aquí es Coca-Cola, pero realmente es algún trago. Pero asimismo no falta el que venga otra persona y diga: no, ellos no toman, él no es así. Entonces, así como hay por un lado las tentaciones y los problemas, las bromas malas pasadas, podríamos decir también, así también el Señor nos protege ganándonos el respeto de otros. Personas que dicen: no, él no habla malas palabras, o no, a ella no la molestes, ella tiene estándares, ella vive otra vida, otras normas. Y de esta forma, obviamente no estamos hablando de enemigos de nosotros como ellos, no es una guerra, pero en este estado carnal en el que estamos, pasan muchas de estas cosas en las que el Señor prepara el camino delante de nosotros. Y aun cuando a ciertas personas les puede parecer extraño, raro, o aún pueden burlarse con dedo de escarnio, como lo aprendemos del sueño de Leí y del edificio grande y espacioso, mayormente Dios nos protege y nos ayuda con nuestra reputación para ser respetados. Ahora, en el versículo 2 leímos esto, que se hagan cuchillos afilados para circuncidarlos. Otra vez, ¿por qué el Señor pide que se vuelvan a circuncidar? Y esta práctica que es remover el tejido del prepucio de los varones, que era un convenio para ellos demostrar que ellos son el pueblo del Señor. Y yo muchas veces me he preguntado por qué raro, qué extraño, qué práctica tan... Pero de muchas maneras tiene sentido. Una de las normas más importantes que se nos ha dado es la ley de castidad. El hecho de ellos ser circuncidados es un recordatorio de a quién sirven, quién es su Dios y cuáles son sus mandamientos. Entonces es una forma
como seguro de emergencia de último momento, de recordarles quiénes son. Yo estaba pensando, para nosotros esto es similar porque nosotros utilizamos ropa interior especial, diferente, que es un símbolo o una representación de nuestros convenios y nos ayudan a observar la ley de castidad. Tal vez se les venga a la mente ejemplos de personas que no, pero ese es su problema. La cosa es que para nosotros sea ese recordatorio, que sea eso que nos ayuda a saber que hemos hecho convenios con Dios y que nos ayuda a conservarnos de no ir por caminos equivocados. Ahora, por otro lado, ¿por qué se les pide hacerlo una segunda vez? ¿Por qué circuncidarse otra vez? Y recuerden que para ellos la circuncisión era, digamos, algo así como para nosotros el bautismo ahora. Era un símbolo de venir a ser parte de este pueblo y aceptar a Dios, al Dios de Israel como su Dios. Es parte del convenio de los antiguos israelitas. Entonces, ¿por qué otra vez? Lo que se dice es que, ya conversamos, habían pasado muchos años de sus viajes en el desierto, muchos niños que ahora eran adultos, muchos de los adultos que se habían circuncidado ya no estaban ahí, ya no existían, ya habían muerto. Entonces esto es una forma de otra vez hacer convenio con Dios y de decir estas nuevas personas, borrón y cuenta nueva, son ahora el pueblo de Dios. Estas personas no eran las que habían sido previamente circuncidados. Y yo me imagino también que tiene que haber muchas de estas personas que no lo fueron durante todos esos años porque no se les pidió de manera formal, pero también porque eran personas que no fueron fieles a Dios, sus padres. Pero esta nueva generación se esperaba más de ellos, Dios estaba haciendo el convenio con ellos, se les manda a hacer esto. Ok, con esto pasemos a los versículos 13 y 15. Perdón, 13 al 15. Y aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él que tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y respondió: No, mas ahora he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quitad el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Para mí esta parte es súper interesante. Y cuando lo leí me quedé pensando, ¿quién es este ángel, ser, guerrero? ¿De dónde sale y por qué da estas instrucciones? ¿Y qué pasó? Otra vez, yendo a estudiar a los manuales. Algo interesante que encontramos aquí es que esta presencia, que se nota divina de alguna manera, podríamos pensar que es un ángel. Podríamos. Porque parece ser un enviado de Dios cuando él se presenta a sí mismo como príncipe del ejército de Jehová. Pero, fíjense en algo. El versículo 14 dice que Josué se postra en tierra y que le adora y que le pregunta qué es lo que quiere, qué desea de él. Siempre en las escrituras, cuando tenemos a un ángel, mejor dicho, muchas veces, no siempre, muchas veces en las escrituras, cuando se presenta un ángel, la reacción de los profetas o de la persona que los ve es inclinarse ante ellos y adorarlos, porque tienen luz y tanta cosa. Sin embargo, y aquí sí es siempre que un ángel enviado de Dios ve a otro que se arrodilla o que pretende adorarle, siempre se lo impide. Y le dice: no, yo soy tu consiervo. Adoremos solamente a Dios. En este caso esto no sucede. Es decir, que este ser, podemos presumir, si la traducción es correcta, y si está todo, podemos presumir que no es otro que Jesucristo mismo, el Jesucristo preterrenal, Jehová Dios. Y fíjense que se presenta como príncipe del ejército de Jehová. Entonces no sería un ángel, sino Jesucristo mismo. Jesús
como les decía, el Jesús preterrenal que le da instrucciones y que le dice que retire sus zapatos, su calzado, así como se hizo con Moisés en la ocasión de la zarza ardiente. Este profeta estaba a punto de recibir instrucciones y revelación. Me parece un detalle súper interesante porque otra vez encontramos los paralelos entre Moisés y Josué. Pero esta vez viene con espada desenvainada, es porque empezaban las guerras. Muy bien, en adelante vienen varias narraciones de guerras súper interesantes que deben estudiar en casa. A mí el tiempo no me alcanza para ahondar muchísimo en estas cosas, pero sí me gustaría compartir una parte que me encuentro súper importante. Vamos al capítulo 6, al versículo 23. Y los jóvenes espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre y a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y el 24, para completar, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los objetos de bronce y de hierro. Ahora, Josué, el ejército, los espías, cumplieron con Rahab. ¿Se acuerdan que conversamos de ella en la parte 1? El versículo 25 añade, mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué envió a reconocer a Jericó. Me gusta, aquí se les llama mensajeros, ya no espías. Se cumplió esta promesa, fueron fieles a la promesa que habían hecho a esta mujer Rahab. Y hablamos bastante de ella y de cómo fue todo eso en la parte 1. Si se la perdieron, por favor, vayan a revisarla. Explicamos acerca de la vida, pasado y futuro de esta mujer y cómo ella fue una pieza clave y ellos honraron el convenio que hicieron con ella. Esto me recuerda este tema de no tener estas pretensiones con otras personas por causa de quienes fueron o aún de quienes son. Ellos fueron honorables al convenio que hicieron con ella y no la tuvieron en poco por quien había sido, sino que cumplieron con su palabra. Nosotros debemos ser honrados, honorables con todas las personas, sin prejuicios, sin etiquetas, sin ser pretencioso con otras personas, porque pensamos que no son lo mismo que nosotros. Esto es un sesgo cognitivo, esto es un error de juicio de nosotros, pensarnos mejores que otras personas. Muy bien, pasemos ahora al capítulo 23 y vamos a leer los versículos 11 al 13. Dice: Por tanto, tened mucho cuidado por vuestras almas de que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartáis y os unís a lo que resta de estas naciones que han quedado entre vosotros, y si concertáis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no expulsará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, y por trampa, y por azote para vosotros, para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Ok, seria advertencia, y ser por espina en los ojos me suena terrible. Ahora, ¿de dónde vienen estas consecuencias? El versículo 11 dice: tened mucho cuidado por vuestras almas. Y ese es el ruego que quisiera yo compartir. No se trata simplemente de tener cuidado. No se trata de, sí, somos miembros de la iglesia, estamos bien. No se trata solamente de eso. Fíjense, tened mucho cuidado por vuestras almas, de que améis a Jehová vuestro Dios. Esta condición o esta asociación entre cuidarse mucho y amar a Dios es una relación directa. ¿Cómo puedo yo saber si me estoy cuidando mucho? Bueno, lo puedo saber en la medida en la que amo a Dios. ¿Cómo puedo saber si amo a Dios? En la medida en la que me esté cuidando mucho, puedo saber si realmente amo a Dios.
Y bueno, ¿qué es este cuidarse mucho? Si no estamos haciendo nuestras oraciones, si nuestras oraciones no son sinceras, si nuestras oraciones son bla, 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 o si de paso no las estamos haciendo, puedo decir yo que amo a Dios. Puedo decir que estoy cuidando mi alma. Si estudio las Escrituras, o mejor dicho, si no estudio las Escrituras, puedo decir que amo a Dios, puedo decir que estoy cuidando mi alma si observo con cuidado los mandamientos, si observo el día de reposo. O si no cumplo con el día de reposo, si no guardo la palabra de sabiduría, la ley de castidad, ¿puedo decir que amo a Dios? Podría decirlo, pero es vacío. Es vacío porque no estoy cuidando mi alma. O en otras palabras, le estoy demostrando a Dios que realmente no lo amo. Y que si digo que lo amo, me estoy engañando a mí mismo. Porque no estoy haciendo las cosas que le dicen, que le indican que lo amo. Y por ende no estoy cuidando mi alma. Si mi alma no está cuidada, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, si os apartáis, si os unís. Está hablando de estos lazos de matrimonio con estas otras naciones o con lo que quedó de estas otras naciones. Y yo me puse a pensar. Estos lazos obviamente se refieren al matrimonio. Obviamente si yo me caso con alguien que no es de la iglesia, que no tengo esperanza que sea de la iglesia, que no le interesa en lo más mínimo el asunto. O si se casa o si se bautiza, pero solamente para casarse conmigo, que también vemos cosas así. Y sabemos que no es sincera la persona, que no está realmente convertida, que no tiene un testimonio, sino que se casa para allá. O sea, perdón, se bautiza para allá, casémonos. Obviamente se habla de estos lazos y de este enlace de matrimonio y de entablar relaciones con otras personas que no tienen nuestros mismos principios. Y esto es una forma de indicar que no estoy cuidando mi alma y que no estoy amando a Dios, por un lado. Pero yo estaba pensando, también existen otra forma de establecer estos lazos. Tiene que ver con nuestros gustos, con nuestros intereses, y hemos hablado de esto cuando hemos hablado de no tener dioses ajenos delante de Dios. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Dónde está mi tiempo? ¿Con quién dedico mi tiempo o para qué dedico mi tiempo? Todas estas cosas son indicadores de mi relación con Dios y del cuidado de mi alma. Y la consecuencia es terrible. Estas mismas personas, costumbres, cosas, lo que sea que se anteponga a Dios, será para mí lazo, trampa, azote, espina en los ojos. Imagínense una espina en el ojo. Estas cosas van a ser para nuestro sufrimiento posterior. Tenemos que tener muchísimo cuidado con quién decidimos pasar nuestro tiempo y también a qué cosas, a qué tipo de hobbies o distracciones le dedicamos nuestro tiempo. Podría ser, estamos hablando literalmente del matrimonio, pero también podríamos casarnos con situaciones, con circunstancias, con amistades, con compromisos, podríamos comprometernos con cosas que no nos van a ayudar a fortalecer los lazos de amor a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo. Muy bien, con esto pasamos al capítulo 24 y vamos a leer los versículos 14 y 15 que dicen: Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estas son las palabras de Josué con las que él finaliza su libro, y me parece... Por buena razón estudiamos mucho estas palabras y son parte de lo que memorizamos como estudiantes de seminario,
y enfatizamos mucho en el estudio de instituto y en general. Va a ser algo lindo para enseñar a nuestra familia. Temed a Jehová. ¿Qué es este temor? Si hemos aprendido en el seminario o instituto, sabemos que no se refiere a miedo. No se trata de tenerle miedo a Dios, sino un profundo sentido de respeto y de reverencia. Entonces podemos leer: seamos reverentes ante Dios y respetemos a nuestro Dios. Sirvamos con integridad y en verdad. Este servir con integridad me hace pensar en la razón para servir. Servimos porque quiero ser un líder, porque quiero ser el siguiente obispo. Servimos porque quiero que me vean para que me llamen a la estaca. O servimos con integridad porque amamos a Dios y amamos su obra. Quitad de en medio de vosotros a los dioses. Hagamos a un lado toda distracción y toda cosa que nos aleja de Dios. Y finalmente el versículo 15 dice: ustedes quieren servir a otro Dios, sirvan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O en otras palabras, en mi casa se enseña el amor a Dios, a servir a Dios, a acordarnos del Señor, a guardar el día de reposo, a guardar la palabra de sabiduría, la ley de castidad. Oramos a Dios, le oramos con verdadera intención. No repetimos las cosas como bla bla bla, no nos arrodillamos por gusto, nos arrodillamos y le adoramos. En nuestra casa cantamos. Estas son las cosas que tenemos que decir a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos. En esta casa adoramos a Dios, le servimos, le amamos. Y no tiene que ser para cuando ellos salgan de la casa decir: ok, se acabó eso. Lo que hay que enseñarles es que cuando ellos salgan, se lleven eso con ellos. Y que cuando se enfrenten al mundo digan: no, yo sirvo a Dios. Yo no puedo tomar esas bebidas porque he hecho convenio con Dios. No, yo no puedo ir a esa fiesta porque he hecho convenio con Dios. No, yo no puedo esto, lo que sea, de aquí para allá. Cualquier cosa que sea fuera de los mandamientos. Yo no puedo hacer eso porque me voy a sellar en el templo en el futuro. Yo no voy a hacer eso porque algún día voy a recibir la investidura del templo. Yo no puedo hacer eso porque soy un hijo de Dios y lo sé y le sirvo. Entender nuestro amor a Dios, qué significa, qué representa y qué abarca, nos va a ayudar a, como lo aprendimos antes, cuidar nuestra alma y en general a estar bien. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, hemos aprendido cosas lindas de este libro. Algo que no les mencioné y que debí decirlo en algún momento es que cuando ellos entran en esta nueva tierra prometida, cumplen con lo que se le había prometido a José, el que fue vendido a Egipto. Él pidió que sus huesos sean llevados de regreso a la tierra prometida, porque él sabía que Egipto iba a ser algo temporal. Y ellos cumplen con la promesa. El pueblo de Israel toma estos huesos, los llevan consigo por todo este viaje de años. Y cuando entran a poseer estas nuevas tierras, traen estos huesos de José y son sepultados en esta nueva tierra. Y asimismo termina la vida de Josué. Y él también es enterrado en esta tierra prometida. Me parece lindo. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Si llegaron hasta aquí, like para ustedes de mi parte. Gracias como siempre por acompañarnos en el estudio. Si estos videos les gustan, no olviden dejar su like, recomendarlo y compartirlo con otras personas y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los videos. Conmigo será hasta la próxima. Chao.